Estas nuevas formas, ¿no?, de diálogo y de expresión se están dando a través de elementos que tienen nuevas formas de diálogo, nuevas formas de poder plantear los elementos de las narrativas, los elementos de las poéticas, los elementos de la expresión oral y escrita, a través de esos nuevos espacios donde hay choques identitarios, donde hay nuevos diálogos. Y entonces, cuando distinguimos esto, también tenemos que distinguir que a veces se da, o muchas de las veces ya se está dando, dentro de condiciones de pérdida de la identidad, ¿no?, de una cierta pérdida a la cual se está respondiendo. Entonces, cuando se produce en una lengua indígena, pero ya en una segunda instancia, ¿no?, es decir, primero se escribe en español o en portugués y después se traduce al quechua, aymara, matlacinca, mazahua, ojalá y al matlacinca, hay muy pocos hablantes, pero al náhuatl, al ñañú, ¿no?, mal llamado otomí. Bueno, ahí tenemos que distinguir que se dan estos aspectos, ¿no? Y bueno, entonces es válido y son escritores indígenas quienes escriben también en español, ¿no?, teniendo al español como su primera lengua, ¿no? Y es un elemento también bien importante que hay escritores quienes se preocupan por traducirlo a su lengua materna, ¿no?, o a la lengua originaria. Pero hay que ver que, y esto es cierto también, que está distinguiendo Martin Lienard en el aspecto de que estas traducciones a veces se hacen por puro compromiso, ya que las convocatorias salidas desde espacios gubernamentales están trabajadas de que tienen que venir, bueno, en ser textos bilingües, ¿no? Entonces, el texto indígena no solamente va escrito en cuanto a la propia lengua. O sea, tenemos que, cuando dábamos esta definición de la literatura indígena latinoamericana y la literatura indígena en lo muy general, es toda esta producción literaria que aporta, ¿no?, a los elementos identitarios, ¿no?, y que surge dentro de estos mismos espacios, ¿no?, de resistencia identitaria y de desarrollo de identidad, ¿no?, o de ejercicio de identidad. Entonces, no siempre es como tal literatura indígena, incluso la que está escrita también en lenguas indígenas, ¿no?, si no está aportando a estos aspectos identitarios. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero terminando esta parte, es así, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver también el papel que tienen las instituciones, ¿no?, y otras formas comunitarias, o las formas también comunitarias, ¿no?, de compartir en el papel de proyección, ¿no?, y de trabajo. Recientemente me llegó un texto, o bueno, a través de Facebook encontré un texto importante que presentaba un compañero del Perú, que es maestro, me parece, y que hace un trabajo con alumnos, ¿no?, distinguiendo, ¿no?, las narrativas, tanto leyendas y cuentos y fábulas que se dan en su comunidad. Y dije Perú, no, es de Guatemala, no sé si dije Perú, pero bueno, no, es de Guatemala este compañero, y este ejercicio importante que están dando niños y niñas por sostener, ¿no?, los relatos. Y eso es bien importante. Todavía no termino de leer el texto, tal vez en alguna ocasión vaya a hablar de él. Tengo que pedir permiso, ¿no?, para hablar de ese texto, que me valdría bien la pena difundirlo. Y es un ejercicio importante, ¿no? Y ejercicios así se dan en muchos otros espacios, ¿no? No solamente en el marco institucional, o no solamente a través de las convocatorias institucionales, es decir, en el marco de la institución educativa hay otros aspectos que surgen por iniciativa comunitaria, ¿no?, pero están dentro de la institucionalidad educativa, ¿no? Es decir, lo proyectan maestros, lo proyectan educadores, pero es en ese diálogo interno, ¿no?, con las comunidades. Bueno, por último, en esta parte del análisis de Lienard, para no perdernos tanto,
Él plantea que, bueno, el escritor indígena esencialmente es un escritor bilingüe, ¿no? No necesariamente, pero lo es. Y es importante, por lo menos en los primeros años y de la mayoría de los poetas o escritores poetas y escritoras poetas indígenas, son bilingües. Lo cierto es de que existimos una gran cantidad, ¿no? de personas que hemos perdido hasta cierto punto el uso de la lengua, ¿no? Y ese rescate del uso de la lengua también tiene que verse inmerso en la producción literaria. Entonces, los textos que yo trabajo están trabajados desde ahí, ¿no? Están planteados en ese aspecto de la búsqueda de la identidad, de la memoria, el aspecto del diálogo, y eso permite generar, digamos, espacios para poder plantear, ¿no? Con claridad estos elementos. Ahora bien, en cuanto al aspecto, digamos, ya de por qué hay... Se hace una pregunta Martin Lienard, ¿no? También al hablar de Arguedas y al hablar de la literatura en general, sobre por qué se produce tan poco, ¿no? En cuanto a narrativa y particularmente en cuanto a la novela, ¿no? Y él dice, bueno, es que la tradición oral está situada más en la poesía, ¿no? Es el terreno de lo poético, algo concreto que se puede memorizar, etcétera, y eso es lo que se habla, ¿no? En las comunidades. Entonces el autor indígena está más relacionado con eso y por eso produce poesía, ¿no? Por eso no puede producir tan fácil literatura. Grave error, ¿no? O sea, no dice tan fácil literatura, pero sí literatura novelística, ¿no? Ahí sí. Grave error. Y grave error porque no está situando el análisis en cuanto a las condiciones vivenciales que realmente tenemos, ¿no? Cortázar decía una analogía interesante. Cortázar decía, bueno, es que mientras en el cuento se gana por knockout, ¿no? Es decir, comparándolo con una pelea de box, donde es una pelea muy cortita el cuento, donde tiene que jugar mucho la destreza, ¿no? Y la habilidad para poder vencer rápidamente, para poder concluir con rapidez. En la novela, ¿no? Se gana por un knockout técnico, ¿no? Es decir, se tienen que llevar todos los asaltos, se requiere de mucha condición física, se requieren de muchos elementos para poder ganar, ¿no? Para poder realizar esa hazaña. Y en la novela es una situación compleja, ¿no? Porque la novela son proyectos de largo aliento, aunque sea incluso la novela corta, ¿no? Son proyectos de largo aliento. Es muy común encontrar narrativas, ¿no? Encontrar incluso películas, biografías de escritores que terminan en situaciones muy pauperizadas, muy difíciles económicamente hablando, dilapidan sus bienes, venden su casa, se endeudan con sus familiares, reciben préstamos, trabajan, consiguen algunos trabajos donde les pagan por adelantado porque están ahogados en deudas, etcétera, para poder escribir, ¿no? Y es que es cierto, o sea, requieres mucho tiempo, requieres muchos elementos, no solamente tiempo para dedicarte a escribir en lo concreto, sino también requieres elementos de formación, ¿no? Aprender sobre la teoría de la novela, por ejemplo, es muy difícil en el sentido de que no solamente tienes que leer muchas novelas, tienes que leer ensayos, tienes que leer entrevistas, tienes que leer análisis literarios, tienes que leer mucho más para poder adentrarte en el número, más bien en el espacio, ¿no? de la producción novelística. No me gusta hablar mucho de mí, pero recientemente cuando escribí Eragiasu y otro proyecto que está por salir, que después les hablaré de él, entre esos dos proyectos, bueno, tuve que dejar de trabajar por un rato y perdí como 11 kilos, 12, no sé, tal vez más. Y fue porque pues bajé mis comidas a una sola, ¿no? Al día. Pero
esto no es extraño, ¿no? Pero lo cierto es de que a Lienard le parece, no, es que quién sabe, ¿no? Es porque están acostumbrados a hablar poquito, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Entonces, las historias que a veces nos contaban los abuelos, nos contaban una noche una parte, otra noche, la siguiente noche otra, y así pasaban 2, 3 meses y nos terminaban de contar una historia, ¿no? Como si nos leyeran una novela entera. Entonces, no es cierto, la tradición oral no está ceñida nada más a lo concreto y a lo muy cortito. Eso está errado, ¿no? Se requiere de mucho esfuerzo y generalmente una de las razones por las cuales los escritores pertenecientes a los grupos indígenas no estamos creando una tal producción novelística es porque nosotros vivimos en una condición enteramente subalterna, ¿no? Entonces, allá donde los escritores están pauperizados y no tienen trabajo y se les dificulta para comer, etc., nosotros vivimos así siempre, ¿no? Entonces, eso a Martin Lienard se le olvida, ¿no? Se le olvida que los indígenas estamos en esa situación. Y entonces, tan se le olvida que dice, bueno, pero ¿por qué no escriben, no? Pues por eso, porque no tenemos chance de escribir, ¿no? Para poder trabajar, nosotros no tenemos trabajos cómodos, ¿no? En la generalidad no tenemos trabajos cómodos. La mayor parte de nuestra vida cotidiana está situada en el aspecto de el ganarnos el sustento. Entonces no es fácil escribir proyectos de largo aliento. Y eso requiere mucho esfuerzo. Ahora, hay quienes han logrado generar esas condiciones de vida teniendo ciertos trabajos, ciertas profesiones, ¿no? Y ya pueden escribir, ¿no? Con mayor detenimiento a la literatura indígena. Pero también desde estos aspectos subalternos, desde estas dificultades de ganarse la vida, es un reto. Escribir literatura indígena es un reto también hablar de ella y es un gusto poder compartirlo, ¿no? Así que, bueno, les digo, para cerrar, dejamos el link de nuestro blog de Gosibi en la descripción. Dejo el link del texto de Martin Lienard también en la descripción. Y bueno, síganos en las redes sociales, si quieren compartir el video, fenomenal. Y eso sería todo. Muchas gracias y Poki Tenshin.